Esta é a historia dunha democracia durante a ditadura. A historia do circo máis novo do mundo. A historia da cidade dos muchachos de Ourense. A historia de Benposta. Me llamo Jesús Silva, soy cura. Me ordené el 25 de marzo de 1957 en la Universidad Pontificia de Comillas en Santander. Un año antes había fundado Benposta, Nación de Muchachos en Ourense. ¿Qué pasa aquí? Nada, pensando y recordando tiempos no muy lejanos. El título más importante que tengo es ser hermano del padre Silva, el hermano mayor. Sí, eran el catarro y la tos, era zipizape. Pienso que no éramos dos hermanos, éramos un hermano con dos cuerpos. Y a mí todo lo que el cura, como yo le llamaba luego, inventara, realizara o llevara a cabo, a mí el cura me tenía convencido a priori. En mi familia hay dos partes artísticas. La de los circos, que le venía por los Feijós, y la de los Silvas, que era mi padre, que era un gran violinista, era aparejador. Aunque nosotros éramos de una familia de señoritos históricamente, fuimos criados muy inmediatos al pueblo. Eso me creó un ambiente familiar muy sensible. Me gusta mucho la pintura. Hice mi primera exposición de pintura a los 14 años. Lo único que hacía era pintar para poder vender y poder ganar un poco de dinero. Pero él deja sus aficiones artísticas, su todo, para dedicarse a los niños. Xesús Silva soñaba con facer un mundo máis xusto. E iso espertou nela a súa vocación eclesiástica. Quería facer algo nesta terra, por iso escollín a carreira de crego, que era a única aventura importante que a mí me pareceu nese momento que podía escoller. A razón da miña aventura era transformar un pouco a terra que non me gustaba, ni me gusta. Espero que algún día, se Dios cree, ainda que non vais a gustarme vela, unha terra totalmente diferente. Nadie pensábamos que iba a ser cura. Teníamos 14 años, mis amigas lo querían muchísimo. Y un día llegamos a casa y dijo que se quería ir al seminario. Todos lloramos, yo lloré. Mi hermana también lloró. Y estuvo primeramente en el seminario de aquí de Ourense. Y no estaba muy a gusto él ahí. Y en la casa me dice, mamá, mándame a Comillas, porque yo aquí no puedo, pierdo la vocación, mamá. Y se va a Comillas, que era el epicentro del cristianismo en Europa y particularmente en España. Y allí hace toda la carrera, llevando al mismo tiempo la licenciatura en filosofía. Mi padre quería que él viniera a casa de vacaciones y conociese mujeres, conociese la vida social y que luego escogiera. Pero entre esa época, tenía yo 15 años y yo 14, mi padre se muere y le dio permiso para que hiciera lo que quisiera. Nos quedamos muy tristes por la muerte de mi padre. Tenemos una madre con un par de cojones, nos sacó adelante a todos y yo ayudando y salimos para adelante y se acabó. Corría o ano 1956 e Xesús Silva, estudante do seminario de Comillas, estaba de vacacións en Ourense. Alí, un día 15 de setembro, atópase con 15 rapaces e lembrando unha película que vira sendo aínda neno, fálalles dun soño. Pois acordeime dunha película que vira sendo neno en cuarto bacharelato, que era Forza Domes. Entón, ocurríxome un día falarlle dun mundo diferente, dun mundo distinto, dun mundo democrático, onde eles fosen importantes. Entón eu dixenlle, e por que non facer un mundo entre vós, onde se sodes vós os que mandedes? E así foi como comenzou no ano 1956 este sono e esta ilusión. Eran niños, precisamente por la zona donde vivía, muy espabilados, pero niños que no comían todos los días. Estamos nese nintre tamén en Galicia, onde se enchía os nenos a barriga de caldo de patacas. E cuidaban a vaca porque a vaca sostiña o pobo, as entes, pois en fin, das familias, e que moitos non llevan á escola
non porque non estuvese obrigatoria a escolarización, sino porque tiñan que ir por camiños, moitas veces cheos de barro, e lesanos. O padre Silva non o tivo fácil para atopar en Ourense unha sede para a que sería a primeira cidade dos muchachos. A primeira casa que tivemos foi ali na Barreira, na antiga cárcel da Coroa, a cárcel dos curas, máis tarde fora a plaza do pescado, e ali pois tuvo a primeira sede, sen ser a cidade dos muchachos. Dali pasamos con unha certa ilusión a antigua Casa do Pobo. Diaño Flores, que era o delegado de sindicatos, entregónola, e empezamos a prepararla, pintámola, etc. Pero de repente don Xosé Luis Albert Rodríguez, o gobernador de Ourense nesa época, botóunos fulminantemente. Volvimos de novo a Barreira, e máis tarde a Barreira, o bispo vende ya ao ayuntamiento cunha condición, con tal de que votase o padre Silva. Su historia se hace en todo aquello que compone el llamado jurídicamente desahucio. Fue desahuciado de todos los sitios. Entonces ya en la casa de mamá y mi madre nos dieron cobijo y allí hicimos pues toda una serie de obras en los bajos, en los solares y en el segundo piso. Mi madre tenía unos galpones donde estaban alquilados a una fábrica de ladrillos, otro a un herrador. Indemniza a mi madre a todos y le dejan aquello libre y monta allí ya, en terreno propio, la ciudad de los muchachos. Mi madre lo admitió todo. Mi casa estaba llena de chicos. Yo cuando salía de la habitación, algunas veces me encontraba con 5 o 6 chicos de mi puesto y yo digo, ¿qué hago aquí? Y tenía que meter en la habitación rápidamente para ponerme una bata. A cidade dos muchachos comezou sendo un lugar onde aprender un oficio. O fundamental era que aqueles rapaces aprenderan un traballo co que gañar a vida. Ademais, o proxecto necesitaba financiamento, e a mellor forma de conseguilo era traballando. Crea unas industrias, crea una carpintería que ganaba un dinero, crea una cerrajería que ganaba dinero. Luego se crea una imprenta, que era como un negocio, uno de los primeros negocios, como para, bueno, una imprenta donde oye, con sus maquinarias, donde los chavales trabajaban y donde se hacían trabajos para ganar dinero un poco, bueno, pues para subvencionar todo el proyecto, ¿no? Yo entré, sí, para aprender un oficio, entonces que se llamaba formación profesional. Pues había ajustador, tornero, electricistas, cerrajeros. Y luego ya fue cuando el cura montó en casa de su madre una pequeña residencia. Y comíamos allí, teníamos una cocinera y llevábamos incluso, sí, llevábamos nosotros lo de la residencia. Para que a cidade dos muchachos fose unha realidade, o padre Silva tivo que empregar diferentes estrategias co fin de recadar os cartos necesarios. Montó una campaña que hiciera, que fue la primera campaña para recaudar dinero, que se llamaba Trapabocha. Eran trapos, papeles, botellas y chatarras. Se recogía todo por las calles de Ourense, que le habían dejado camiones aquí al cura para hacer la recoleta y todo. Cuando yo entré, pues, que sería por el 63, empezaron las tómbolas. Eran en Navidad. Las primeras fueron en las Ramblas, en Barcelona. En la Rambla de Cataluña. Lo se colocó unos 3 años, va a colocar. Eran unas tómbolas, pero no era tómbola de tipo barraca de esta de feria. No. Una tómbola pues como las que monta la Cruz Roja a veces. Y yo llegué allí con 5.000 pesetas a Barcelona y regresé con 3 millones de pesetas. 3 millones de pesetas. 3 millones de pesetas por el entorno. Le ayudábamos un poco, la familia. Él era un hombre muy hábil y conseguía a veces alguna subvención, muy pocas. Una de las cosas que tenía el cura es que él no quería venderse a nadie. A cidade dos muchachos era xa unha realidade. Cada día chegaban máis nenos, e a casa da súa nai comezaba a quedar pequena para albergar a residencia, a escola e as industrias. É entón cando aparece a oportunidade de mercar un terreo. Un día voy yo por la calle, me encuentro un admirador de mi hermano, me dice, oiga, le voy a decir una cosa. Hay una finca en Sejalvo que se vende y la gente está loca por colocarla.
por venderla. Y sería la ideal para su hermano. O nome de Benposta ven do nome da mesma finca que donde estamos nós, que se chama Benposta, e que precisamente era a perfecta definición do que nos queríamos. Nós queríamos facer unha maqueta ideal de un mundo ben posto, porque lo que temos non nos gusta absolutamente nada. La finca la fuimos adecuando nosotros. Íbamos allí a picar, las calles las hicimos nosotros, nos trasladamos a vivir a las fincas a unos barracones, se hacía un frío en invierno debajo de la oralita. Vivíamos en la casa de los labradores y los que no cabían alrededor, sobre todo en tiempo de verano, tiendas de campaña. Llegar a Benposta, que entonces se le conocía como la finca, era mucho más duro todavía. Durmiendo bajo las uralitas, el granito rezumando agua y las literas esas de madera y de hierro. Benposta era un lugar aberto a todo o mundo. Calquera que quixera formar parte da cidade dos muchachos era ben recibido. Simplemente a partir de ahí empezó a aparecer gente, era unha época de necesidad aquí y aparecían chavales por todos los sitios, o sea, no solamente nosotros, aquello se llenaba. Por ejemplo, para que un niño entrase en una institución oficial del Estado era muy difícil. Pasaba 2 y 3 años. Hacía falta muchos papeles. Aquí no hacía falta ningún papel. Quería niña y entraba. Siempre había un eslogan que decía, siempre cabe uno más. No se le pregunta por su procedencia ni su carnet de identidad y de su padre. Ricos, pobres, clase media, clase trabajadora e incluso mendicante, se les abre el portón. O padre Silva cría que a dependencia económica eliminaba a liberdade pedagóxica e educativa. Co fin de manter a súa autonomía financeira, Benposta segue ampliando as industrias e mesmo instalan unha estación de servizo destinada a recadar fondos para a comunidade. Cuando yo entré aquí había de todo. Teníamos supermercado, teníamos panificadora, teníamos taller de carpintería, teníamos metalurgia, teníamos escuelas del PPO. Es que esto era un mundo dentro de otro mundo. A entrada a Benposta estaba gardada por unha aduana. Alí, un neno controlaba o acceso, recollía os datos dos visitantes e, tras consultalo coa oficina central, abría ou non o paso ao seu pequeno mundo. Tú te inscribías allí en la oficina. Entonces yo pues pongo allí la tarjeta, me contestan diciendo que sí, y yo los 3 primeros años de mi vida, 3, 4, yo era externo. Y luego ya a partir del año 73 ya decidí que si estoy más tiempo arriba que en mi casa, y mi casa la tengo aquí, por eso me quedo aquí, para que voy a andar sub y baja. Se enteraron de que, bueno, que en Orense que había un centro, que encima no había que pagar, y para allá me llevó mi madre y mi abuela. Me dejaron aquí, claro, yo, abandonado, como quien dice. El desayuno era de cualquier manera, las habitaciones, era invierno, chorreaban agua así porque filtraba agua, tenías que salir, váteres no había, tenías que ir al lado de un árbol, oscuro de noche. Ya te digo, una semana a lágrima viva por todos los lados. Ao principio as instalacións tiñan moitas deficiencias, pero alí os rapaces tiñan a oportunidade de vivir unha experiencia de aprendizaxe e crecemento. Faltaban condiciones en todo, pero había una fraternidad, había un amor entre nosotros. Éramos muy solidarios del uno al otro. Y llegaban aquí y descubrían eso, la solidaridad, oye, que no tengo zapatos. Ah, espera, que yo tengo unos. Oh, que tengo frío. No te preocupes, ir acá. Coge mi cazadora. Yo, toda mi ropa, todos los años que viví aquí en Benposta, siempre usé la ropa de cualquiera. Aquí estamos viviendo internos, viviendo y durmiendo aquí 500 personas, ¿eh? Y dices tú, ¿dónde? En todas las partes, en todas las partes.
Os rapaces da cidade dos Muchachos tiveron que loitar contra a mentalidade da súa época. Benposta axudou a derrubar moitos prexuizos e a abrir a mentalidade da xente. La gente realmente no sabía lo que aquí había. Sabían que había un cura que en aquella época pues estaba loco porque tenía unos proyectos muy raros, era la época de Franco, y bueno, aquí había una democracia, había un alcalde, y entonces todo eso no se podía entender. Que conste que al principio nos llamaban los gitanos del Padre Silva, o sea que en Orense al principio estaban un poco reacios con nosotros porque pensaban que, claro, ten en cuenta que nosotros en Orense yo creo que fuimos los primeros en dejarnos melena. De aquellas, claro, en Orense veían a un tío con melena y decían, hostia, mira, un gitano, iba un gitano del Padre Silva y tal. De Guinea viniera un grupo de, no sé si 8 o 9 guineanos, era un espectáculo en Orense, nunca habían visto un negro por Orense, claro, cuando bajaban veían un negro y tal, la gente parece que hasta se apartaba, diciendo, joder, a ver si me va a morder o tal, ¿no? Non é o mismo mirar na película que miralos en persona. E ibas con eles a pasear, porque eu ainda tiña ido moitas veces ao Jardín do Paseo por aí e miraban como fan os, sobre todo os gallegos, non? Como facemos. Dende a perspectiva actual, tamén atopamos ideas que, por fortuna, xa forman parte doutros tempos. Lógicamente Benposta nace como una estructura machista, era la ciudad de los muchachos, ojo, muchachos, no había niñas en esa época. Las niñas, las chicas, venían a Benposta a bailar los domingos en el fiadero. Yo subía a bailar, se hacían los guateques, se ponían los antiguos guateques con luces de colores. Solíamos aprovechar que no estuviera el cura para bajar la intensidad de la luz. Le dije al padre Silva, tú sabes, la idea sería muy buena si hiciéramos una escuela de circo entre chico y chica. Me miró riéndome y diciendo, se ve, por suerte que eres payaso. Porque si no hubiera sido payaso, no sé cómo te podría responder a esta cosa. O sea que lo veo completamente loco, lo que le dije. Las niñas llegaron sobre el año 72. Cuando ellas llegaron, yo compartí algunos años. Y claro, el despertar de la adolescencia con las niñas era un poquito complicado. Pero lo llevábamos bien, lo llevábamos bien. El tiempo me dio la razón, aunque él nunca aceptó que la tenía. Porque en el fondo el cura confiaba más en los hombres que en las mujeres. Y eso es una realidad muy benposteña. Na cidade dos Muchachos, ademais de voz, os rapaces tamén tiñan voto. Benposta foi unha democracia nun tempo no que España era unha ditadura. Funcionaba como funciona la España actual, ¿no? Pero muchos años antes, ¿no? O sea, había pues de todo como una ciudad. Desde el alcalde, el gobernador, había juicios, había de todo, había policías. Convírtese en unha escola de democracia, fanse votacións para alcalde 22 anos antes que os restos españoles. Nosotros teníamos un sistema de votos con la publicidad que se requería, etcétera, etcétera. Había candidatos, teníamos una democracia dentro de una dictadura, que eso es fácil de decir, pero era así. Por eso cuando en España en el año 1976, ¿no?, nace la primera democracia española, nuestros muchachos de Benposta decían, ahora hacen como nosotros. Tienen votaciones y tienen diputados. El alcalde se elegía por sufragio universal. Se abría la votación y todos votaban. Y el que saliese elegido, pues era alcalde. Y te encargabas prácticamente de todo. De los horarios, de las clases, de que se cumpliera el orden, de hacer la asamblea todos los días de preparar lo de la cocina, la comida, vamos, mantener la organización funcionando. A partir de ahí te tocaba. En Benposta tiñan incluso a súa propia moeda, a coroa. Para premiar o seu esforzo, os rapaces que alí vivían recibían cartos como pagamento polas clases ás que asistían e os traballos comunitarios que realizaban. La corona era un billete, como si las pesetas de antaño. Te pagaban por hacer tu zona de limpieza.
te pagaban por hacer tus servicios en la gasolinera. Pues, a partir de ahí te daban un dinero a mayores para tus gastos. Y lo que cobrábamos normalmente lo teníamos que gastar dentro de la ciudad de los muchachos. Con esas coronas tenías que pagar en el comedor para comer. ¿Qué pasaba? Que si tú habías ido poco a clase y tenías poco dinero, ibas a comer, coño, no tengo para darle en el comedor. Tenías que buscarte la vida como fuera, para que nos diéramos de cuenta de lo que las cosas valen dinero y tal. Aqueles rapaces que querían expandir os valores de Benposta podían participar na grande aventura, un proceso que os prepararía para convertérense en líderes ideolóxicos e fundar outras Benpostas polo mundo. Esta aventura duraba un ano completo e estaba dividida en varias etapas. A primeira delas consistía en vivir durante 3 meses nun mosteiro, San Pedro de Rocas. Era un monasterio abandonado y el padre Silva se las apañó para meterse allí y para meternos. Allí íbamos a hacer retiros espirituales, ejercicios espirituales. Me agarré unos dolores de rodillas de tanto arrodillarme en el proceso de la vida de la gran aventura en Rocas. Me duelen mucho las rodillas de tanto arrodillar, tanto rezar. Rezábamos mucho. Hablábamos solamente media hora al día. Entonces era trabajo, oración y trabajo, mucha lectura. Nos salí, xa leíamos a Marx, a Engels, a Hegel, a Lenin. Nos aí xa conocíamos a toda esta xente. Algunhas etapas da grande aventura eran moi exixentes. Para superar aquelas probas non valía calquera, e non todos os que se apuntaban eran capaces de chegar ao final. ¿Qué pasa? Que después una vez que salían de ahí tiene que hacer unas pruebas. La etapa de la pobreza, que tiene que salir con lo opuesto. No más. Y pasar un mes fuera. Yo pasé las etapas de la gran aventura y de las que tengo más malos recuerdos es de las de pobreza. Para mí era una barbaridad. Incluso, por ejemplo, te llevabas de Averín, te dejaba allí y ahora sin un duro en el bolsillo y tenías que sobrevivir pidiendo por las casas y esa era una de las etapas de la gran aventura. Y nosotros, claro, decimos, este tío está jamás, ¿qué coño de necesidad tienes y tal? Claro, le decías eso al cura, madre mía. Un día duermen en un banco de un parque, otro día en un portal, otro día en la comisaría, donde les cogen. Porque eso era una prueba de resistencia, a ver quién aguantaba más. Y de hecho no acabábamos todos la etapa de la gran aventura. A xente que remataba a aventura, despois de ano era unha bestia. Era un home comprometido de droga hacia muchachos, que me posta para ser un futuro cura, un futuro padre Silva que fora capaz de montar outra imposta en Filipinas ou todos naqueles países pobres que había naquele momento, non? O padre Silva tiña antepasados familiares no mundo do espectáculo. Daí lle veu a idea de crear en Benposta unha escola de circo. Para mí o circo foi sempre unha profesión alucinante. O circo parecíame algo fora deste mundo, unha cousa totalmente distinta. Os homes do circo eran diferentes en todos os sensos. Bueno, naturalmente o circo pertenecía un pouco a lavaba na sangre. Eu creo que nacín con serrín de circo, posto que o circo estaba moi cerca da miña casa, do meu hogar, da miña familia. No ano 1963, o padre Silva funda en Benposta a Escola de Circo. Naquel momento só había outra no mundo, a de Moscova. En las clases de gimnasia era donde él se fijaba y allí surgió lo mío también. Ya me estuvo probando y vio que tenía mucha flexibilidad, tú para contorsionista. Digo, bueno, pues contorsionista. A mí me cogieron ya directamente para hacer números de caballos, que fue el primero que hice, acróbatas a caballo, con pirámides, luego rodeo, luego empecé en el alambre, así poquito a poco. Yo si te traigo unos látigos, tú eres capaz de tal. Están entrenando, yo ya he visto a esos cómo hacen, se marchó a no sé dónde, a Madrid o donde fuera, de repente me viene con 2 látigos, 1,5 metros, pequeñito. Bueno, pues aquí tienes, mira. Ensayando, claro. Pues a ensayar, pues había que poner manguito porque el pobre que ponía las cosas le pegaba unos trallazos. Se empieza con unas clases de viejos artistas que se contratan, vienen
artistas históricos. Había un equipo de 6 o 7 profesores que sabían hacer varios números y con eso se empezó el circo, sí. Pero todo un poquito a base de dureza. Demasiada dureza, ¿eh? Non todo o mundo aguantaba. 3 anos despois da súa creación, os alumnos da Escola de Circo de Benposta xa están listos para debutar. No año 1966, esta escuela de circo engendra y da como fruto un espectáculo titulado Los Muchachos y que nace y debuta en la Plaza de Cataluña en Barcelona el 15 de junio de ese año 1966. Entonces pues embarcó en coger autobuses ya que estaban ya deshechos de las empresas, pero que funcionaban, y se hicieron caravanas con literas y todo eso, donde dormíamos todos los chavales, literas de 3 literas. Pero claro, como eran autobuses viejos, pues claro, una se quedaba tirada por aquí, otra por allá. Eso de montar el circo en la Plaza de Cataluña, pues se lo tuvo que trabajar mucho, porque nunca se había montado un circo allí. Porque nosotros nos hacemos con la admiración y la colaboración del alcalde entonces, que era el señor Porcioles, que si preguntáis a alguien que conozca un poco de la historia de Cataluña, pues lo recordará como uno de los alcaldes de más renombre de Barcelona. Fue un éxito allí la Plaza de Cataluña, estuvimos 1 mes y medio allí. Fue algo inolvidable. La Plaza de Cataluña, centro y eje de la ciudad condal, ya no es solo refugio de palomas, aunque ellas se asoman también a los extraños preparativos. Nada menos que la instalación de una colosal carpa para el circo juvenil de la ciudad de los Muchachos de Orense, que recorre la península con fines benéficos. Tras o éxito acadado en Barcelona, o Circo dos Muchachos fai unha xira de 2 anos por España ata chegar a Madrid no ano 1968 para actuar no Circo Price. Ibas allí por la mañana y ensayabas un poco antes y yo ya estaba en tensión, estaba viendo que se llenaban las gradas aquellas y digo, joder, toda esta gente aquí para verme a mí. As funcións no Price volven ser un éxito. E é entón cando os muchachos se preparan para unha recepción no Palacio de El Pardo con Franco. Y dice, bueno, haremos una entrevista con el caudillo, hay que vestirse bien, todos maquilladitos, todos tal guapos y tal. Bueno, pues nosotros íbamos todos guapos y tal. Y yo vino a momiar alguien, se puso ahí y levantaba la mano y nosotros de uno, bueno, ya ves tú a mí con 13, 14 años que me importaba a mí aquel señor, pero bueno, había que dar a mano, pues él daba ya mano. Le dábamos la mano porque teníamos que acercarnos. Sí, había que acercarse porque él no se movía. Y yo siempre recuerdo que la mano apenas la movía, la tenía quieta ya así. Entonces tú le dabas la mano y era así, él ya la tenía así, no la movía. O padre Silva aproveitou a visita dos muchachos a Franco para falar co caudillo de Benposta e da súa particular realidade. Y él hablando con toda naturalidad de revolución y de todo esto, pero claro, entre lo poco que oía Franco y que claro, tú imagínate cómo se iba a echar él para atrás con 120 chicos ahí en la audiencia y hablando de revoluciones, que era muy fuerte. Si fuese un sacerdote y hablase solamente, sería peligroso. Me hubiera metido en la cárcel, como han metido a muchos compañeros, amigos míos. Pero ellos predicaban o decían cosas. Entonces yo decía esas mismas cosas, pero tenía esta realidad de los niños. Una vez que hicimos esa recepción, pues ya es cuando empezamos a traer profesores para ensayar aquí de verdad, para salir fuera, porque ahí en Price conseguimos el contrato para Francia, el primero. Despois do éxito logrado en España, os muchachos de Benposta viven a súa primeira experiencia internacional. Un empresario francés contrata o circo, que comeza a actuar en Port Maillot, en París. O éxito non é o esperado en París, e o circo continúa coa súa xira ata que chega a Amiens. Alí, sen explicacións, o empresario rompe o contrato e deixa os muchachos tirados. Non obstante, en vez de darse por vencido e volver a España, o padre Silva decide actuar. El padre va a París, habla con el embajador dice, en este caso, como le circo, os dejo el Chateau Lavalais, que pertenece a la Embajada de España. Como de todas formas le interesaba que fuéramos ahí, porque el Estado estaba en una catástrofe, y con 60 niños teníamos para limpiarlo. Allí nos instalamos varios meses. Y era un campo enorme.
enorme, ¿no? Y había otras casas donde tenían lavanderías, tienen de todo, entonces nosotros allí llevamos los caballos, montamos pistas, preparamos aulas para la escuela, hasta teníamos un zoo. Nos bañábamos con agua congelada, no había agua caliente, pero qué bien estaba. ¿Cómo nos despertábamos de esta agua? Una ducha valía oro ahí. Los yogures pasados nos lo daban a nosotros, las compañías de yogures, los pan que no se vendían nos daban a nosotros, el jeromito que iba a cazar, los faisanes, que eran buenísimos con patatas. En el Chateau de la Vallée precisamente fue donde nos hicieron el reportaje de Paris Match. Yo no sabía que era el Paris Match. Niño, ¿tú sabes lo que es esto? No había salido nada más que, no sé si Juan Carlos y Bamonte, el ciclista, que había ganado 2 o 3 tours. Tras un tempo de ensaios no Chateau La Valette, aparece o que sería o gran mecenas dos muchachos en Francia, Bernard de Fallois, un dos inventores do libro de bolsillo. El foi o que conseguiu un contrato clave para os muchachos, un espectáculo no Gran Palais. Fixa que o Gran Palais había albergado por primeira vez, porque o Gran Palais que se había feito para a exposición de 1800 e pico de París, a exposición internacional. O Consello de Ministros tuvo que dar un decreto especial, una autorización especial, que si no podía facerse allí este espectáculo. Y allí se construyó un circo en el interior del Gran Palais. Entonces, el proyecto ese, que no sé, lo llevamos todo, pero mucho, ¿no? Quizá 40, 50 millones de esa época, lo sufragó Bernard Fallois. Una vez dijimos en Madrid, en la radio, que estábamos en el Gran Palais, llamó un intelectual diciendo que no soltáramos faroles, que al Gran Palais no iba cualquier espectáculo. Y entonces me pusieron con él y dije, le invito a usted a comer en París mañana, a ir por la tarde al circo y por la noche nos vamos de putas. No Gran Palais, o Circo dos Muchachos acadou o seu primeiro grande éxito fora de España, chegando a toda clase de público. Había colas y colas de gente, así con sus amigos. Y venían al circo con sus niños. Todo París estuvo ahí. Maurice Chevalier, Jean-Paul Belmondo, todas las estrellas de ese momento van al Circo de los Muchachos y se hacen fotos con el padre Silva y los niños huérfanos de la Ciudad de los Muchachos. Pero máis importante, foi Dalí, cando chegou, son Dalí, a ver que pasa. Como que el creer que era galego, porque como decía, son Dalí. Dalí estaba muy interesado en hacer un cuadro basado en el proyecto de Carablanca, en La Majita, y se enamoró históricamente de él. Cenamos con Dalí en el hotel suyo que tenía allí. Vamos, no suyo, pero tenía medio hotel país. Gracias y yo hicimos el numerito de los payasos y los olímpicos, los equilibristas que hacían los equilibrios y eso, y ya está. Y luego cenamos con él allí, con Gala y con el séquito suyo. Pero yo sé que estaba al lado de él y me dijo, toma, cógeme el bastón un momentito, que sepas que esto no lo ha cogido nadie. Y yo me acuerdo que lo levantaba para arriba y aquello pesaba. Y me dice, no lo ha tenido nadie esto. Sí, con los ojos así, no ha tenido nadie esto nunca. Cógemelo un momento. Aí foi el salto realmente al mundo. A repercusión acadada tras a actuación do Circo dos Muchachos no Gran Palais de París provoca que outros países europeos amosen interese polo espectáculo do padre Silva. Entonces volvemos a Ourense, después del Gran Palais, y volvemos a Benposta, adaptarnos a todo el sistema, al frío, a la falta de comodidades, pero estábamos contentos, no podemos decir lo contrario. De repente todos con melenitas, llegaban de Francia de triunfar con abriguitos de estos así de Ger, los del Musical Ger, los pendientacos que venían así, aquello era claro. Los guineanos con unos tacones así, unas cosas, el guitarrista, aquello era, bueno, y cuando salían por ahí de paseo por Ourense, que te voy a contar. O Circo dos Muchachos volve deixar Benposta e comeza unha xira europea. A primeira parada foi Francia, e dende aí chegaron a Bélxica, onde foron recibidos pola raíña Fabiola, gran fan do circo, e a súa familia. Pouco despois, chegan co seu espectáculo a Alemaña. Europa conocía al Circo de los Muchachos, sobre todo en Alemania, porque en Alemania a los alemanes le encantábamos.
y habían hecho, al menos grabado toda la función 2 veces para 2 cadenas distintas de televisión. Yo recuerdo un artículo muy bueno que hizo Spiegel, que es una revista seria en ese momento, y hablaba de la democracia, de la idea del padre Silva y sobre todo de la idea de que procedían de una gran dictadura vigente en ese momento. Y eso en Alemania tiene mucho calado. Y de Alemania regresamos a Vigo en un barco que se llamaba el France 2, y aquí en Orense estuvimos una temporada, y de ahí llegó la primera tournée americana. Os éxitos non fan acomodar ao padre Silva. Grazas ás súas xestións, consegue levar a América o Circo dos Muchachos, onde son recibidos con todos os honores. En Nova York, o alcalde faille entrega ao padre Silva da simbólica chave de ouro da cidade, e mesmo teñen o privilexio de acceder ás Nacións Unidas. Alí, os muchachos foron recibidos polo secretario xeral, Kurt Waldheim, e mesmo aproveitaron para facer unha asamblea no interior. Y aquello ya veías, allí ya veías grandeza, allí ya veías cosas grandes, aquello era América, como se decía, es que aquello es América, y aquello era América. Estuvimos en Rochester, en Georgetown, en Filadelfia, en Detroit, o sea, un montón de ciudades. Ganábamos a la semana $15.000 en el año 73, $15.000 semanales limpios de polvo y paja en hoteles de lujo. Y luego pues actuar, donde actuamos, que fue en Nueva York, en el Madison Square Garden. Es que yo creo que no había ido nada más que un español allí. Yo creo que había sido Julio Iglesias el que había estado allí. Entonces no había ido ningún espectáculo español allí. Yo es que en mi vida pensé que iríamos a Madison Square Garden. Yo nunca pensé eso en mi vida. Que llegáramos tan arriba. Era cuando nos dijeron Madison Square Garden. Pero es un sueño. Perdón. Pero aparte Elvis Presley, los grandes grupos. Y solo un español. Que solo un día solo fue Julio Iglesias. ¿Quién va ahí aparte? Nosotros, y encima lleno de gente. En Estados Unidos, os muchachos foron contratados pola canle de televisión ABC. Non obstante, os resultados dos espectáculos non foron os esperados, e ABC cancelou o contrato co circo. Era a segunda vez que os muchachos quedaban tirados, pero esta vez aínda máis lonxe, nos Estados Unidos. Se suponía que íbamos a hacer 16 estados y yo no sé si hicimos 6 o 7. Nuestro espectáculo era tan caro de mantener que o era subvencionado por alguna institución religiosa o de este tipo o no. Ellos debieron pensar que deberían ganar más dinero. Pero, por ejemplo, hubo plazas flojitas, pero lo que fue el Madison Square Garden fue éxito, en líneas generales. No es que siempre tuviéramos 25.000 personas que cabían en el Madison, ni mucho menos. Y en Boston acabamos. Tras o seu paso por Estados Unidos, os muchachos viaxaron a Latinoamérica. Comezaron en México, onde a falta de publicidade lle xogou unha mala pasada e non conseguiron o público que querían. Despois pasaron por Venezuela, un país cunha ampla comunidade galega, onde os resultados melloraron. E por fin chegaron a Colombia, que foi o grande éxito americano dos muchachos. A música de circo veña sendo marchas, pasodobles, o que é o tradicional. Prácticamente surgiu de nós os chavales que empezamos a tocar música rock. La orquesta era un espectáculo y la gente alucinada. Con los músicos disfrazados, pintados con trajes, no sé qué, y todo era eso. Las músicas sacadas de los Rolling Stones, que aquí lo conocían 4. Y aquí ya, por ejemplo, el número de la Percha, que es un palo que se pone aquí, pues la música era indie de los Rolling Stones. Pues levábamos casi 100.000 vatios de volumen, e era todo en directo. Entonces eso chamaba a atención, había moita xente, cabendo 3 números en pista, non dabas atendido aos números, pero é que había xente. Sabía 50.000 personas, ou a mellor 10 ou 15.000 estaban pendientes do fenómeno daquele grupo de música rock que tiñamos nós dentro do circo de muchachos. O sea que eso
Eso era novo, eso era novo. Esto es lo que, bueno, después copiaron otros que son los que se llevan ahora el oro de Mustafa, ¿no? Pero que aquí quien inventó este circo espectáculo, mensaje, fue Ben Posta. Como yo digo, los preludios del Circo del Sol fue ese, el convertir un número de circo en algo más que circo, ¿no? El circo era una ciudad con ruedas, era una ciudad ambulante. La vida política era la misma, hacían asambleas, hacían misas. Nos despertábamos a una hora razonable, las 8, 8:30, desayunábamos y después teníamos 4 horas de clase. Una de las cosas que hacían es que llevábamos una biblioteca con el circo siempre. Yo intentaba en cada país comprar libros de primaria o secundaria del país, donde después se conocía la historia del país. Intentábamos hacer una especie de educación en el contexto que estábamos, proponiendo visitas culturales. Pues le fuimos al Atomio, le fuimos al Instituto Gemea, el Manican Fisí, y le fuimos al... ¿Dónde le fuimos? Le fuimos al campo de concentración, le fuimos al Museo de Arte Contemporáneo, le fuimos a Rotterdam, al Bar de los Turcos, y le hicimos muchas cosas, más o menos. En Xapón, os rapaces do Circo dos Muchachos viviron en primeira persoa os contrastes culturais existentes entre Oriente e Occidente. Japón era todo la perfección, impresionante. Japón para mí impresionante, eso se me quedó grabado. Ahí sí que había luces. No recibió un dispositivo del gobierno, yo no recuerdo si estaba la emperatriz Isia, que vino después al espectáculo, sí que vino. Eso estaba muy preparado y muy milimetrado. Pasó una cosa que cuando se recibió a la princesa con sus hijos, los niños del circo enseguida les fueron a dar un beso y se preparó una gordísima, ¿no? Al emperador ni se les toca, ¿no? Claro, es que yo siempre abrazo a la gente. Ya me daba igual si era la futura princesa o la futura reina. A mí me da completamente igual, ¿no? Nos quedábamos algunas veces en las casas típicas japonesas y los temblores, eso. Y cada mañana te temblaba la mesa. La mesa, la lámpara y todo. Salías corriendo, no sabías por dónde ir, el japonés estaba apoyado así en una silla y te veía pasar corriendo. ¿Dónde vas? Que no pasa nada. Y luego, en cuanto a fans, pues sí, te salías, o mejor llevabas a un parque donde había colegios o había no sé qué, ¡buah! Se te invadía el parque, autógrafos para aquí, autógrafos para allá, y salías del hotel y ya te estaban esperando, muchas veces tenías que salir por la puerta de atrás, como, ya quisiera volver yo a esas. Como besasen a una chica ya se tenían que casar con ella, entonces venían los padres a mí, porque las niñas estaban tras de esto, se les iban los ojos, y esto pues encantados de la vida, ¿no? O padre Silva, ao ver os avances tecnolóxicos cos que Xapón contaba naquel tempo, tomou unha decisión audaz. Mercou un circuito pechado de televisión para utilizar en Benposta. Isto fixo de Benposta un centro pioneiro de formación. Non esquezamos que estamos falando do ano 1974, ano en que a formación audiovisual escaseaba en España. Fue a una exposición, a una feria, y vio todas esas cámaras que estaban ahí, ¿no? Empezó a mirar, digo, no, tengo que llevar ese estudio para allá, tengo que llevarlo como sea. ¿Qué pasa? Que para traerlo, claro, había que tener un permiso especial. Entonces fuimos camuflando entre los cajones, pues mira, en un cajón de trapecios a lo mejor que había una cámara, en el otro cajón que había otra cosa, y no se enteró nadie. Todo estaba en japonés, no había ni una palabra, por supuesto, en español, ni en inglés, ni en nada. Como había 30 y tantos monitores, entonces se decidió que en cada aula se instalaría un monitor para utilizarlos para la docencia. O
sea, en lugar de explicar muchas cosas de arte, historia del arte y todo eso, lo que se hacía era explicarlo a través de documentales, películas. Entonces con eso hicimos la escuela de radiotelevisión Benposta. La idea era muy bonita realmente, porque no había escuelas de medios audiovisuales. E incluso emitíamos ilegalmente, me acuerdo, a la ciudad de Orense. Y ahí fue donde empezó la primera televisión de Benposta, que era una televisión por cable, con 1 horita al día, 1 hora y media o 2 horas de programación, sobre todo de informativos, y luego se hacía alguna especie de show cuando venía algún cantante, y bueno, digamos así, de tipos de actividades diversas. As actuacións en Xapón abriron aos muchachos unha porta ao resto do mundo que lles quedaba por visitar. Despois aí estuvemos, ya pasamos o que pa parte de Asia. En Australia estuvemos en Sydney e despois pasamos o que é Taiwán. Pero que sí podo estar orgulloso de que din a volta ao mundo. Nos millores hoteles do mundo, nos millores pabellóns, con xentes de todas as razas sin discriminación ninguna. A chegada da democracia a España foi o principio da fin pro circo dos muchachos e, por extensión, para a comunidade de Benposta. El momento en que la sociedad empezó a construir esas estructuras de asistencia social de las que era carente, en ese momento Benposta dejó de tener la importancia. Desgraciadamente, a maioría dos pais galegos mandáramos rapaces cando tenían fame. Cando viñeron de Alemania ou de Suiza, entonces se levaban os maristas, os salesianos, a un sitio onde pagasen. En realidad, porque ao ser gratis, entonces os pais non lle poden dicir aos fillos canto me costas. E por outra parte, pois non se pode pensar demasiado que os pais na nosa sociedade manden os fillos para facer os líderes revolucionarios, rapaces que loiten contra unha sociedade injusta. Onde si seguían facendo falla institucións como Benposta eran os países sudamericanos como Colombia ou Venezuela. Alí, a miseria e as condicións nas que vivían os nenos espertaron a necesidade de axudalos no Padre Silva e coñecía a maneira de facelo. Nos estamos en América desde o ano 1974, onde fundamos as primeiras comunidades de Benposta, en Bogotá concretamente. Fixemos outra en Santo Domingo no ano 1976, outra en Nicaragua, e ahora estamos poniendo os preliminares en Venezuela. El circo hace que Benposta salga de Orense y entre en contacto con realidades como la India, en Colombia. En Colombia hay un problema de atención a la juventud, ¿no? Nosotros teníamos allí el tema de los gamines, de los niños abandonados, de los niños de la calle. Vías tantos niños en la calle, entonces imagínate, tenemos que hacer algo, sacar a los niños de la calle, tenemos que hacer algo, aquí hay que montar una Benposta. El problema en el mundo no es que algo esté mal, sino que hay la conciencia de que está mal. Entonces, yo no puedo ser tan iluso de pensar que yo, con unos niños, voy a cambiar la tierra, no. Creo que muchas veces lo único que podemos hacer en un mundo injusto es gritar, es protestar, es denunciar, es condenar la injusticia. Lo más importante del espectáculo y la razón de ser del espectáculo era el mensaje de paz. Si todos los hombres del mundo mirasen al cielo, no habría en el mundo miseria, ni hambre, ni duelo. Si todos los hombres del mundo orasen juntos a Dios, el mundo sería una estrella de paz y de amor. Que a eso le ponía la piel de gallina a la gente, ¿no? Que era lo que pretendía el cura, en vez de llevar el circo, era dar el mensaje de paz por el mundo. Y venimos a deciros que es precioso haber inventado un circo con el cual digamos al mundo lo que queremos. Yo os invito a que hagáis un circo en vuestra casa, a que hagáis un circo en vuestro hogar,
a que hagáis un circo en vuestro mundo, a que hagáis un circo en cada lugar donde estéis, en donde, como esa pirámide de Arlequines, el más fuerte esté debajo y el ágil en la cúspide de la pirámide social, esté el niño como el rey del mundo. Y nada más, amigos, mirad, este es mi consejo, no es, pero he terminado. Yo siempre hago un reconocimiento a los del circo, porque el circo fueron los que llevaron el mensaje, rezaron el mensaje de paz, hicieron la trupe. Bueno, ya todo el mundo conoce el simbolismo de la trupe, ¿no? Que es fuertes abajo, débil arriba, el niño en la cumbre. Eso es todo un proyecto, social. A mensaxe que predicaba o padre Silva non lle gustaba a todo o mundo. Foi por isto que, debido á presión política, os muchachos viviron en Latinoamérica as situacións máis perigosas. Durante os anos 1977 e 78, a xira dos muchachos percorrerá Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Ecuador e Perú. Pero foi ao chegar a Chile cando os muchachos se enfrontaron a unha ameaza real. Actuamos en el campo Policán, Santiago de Chile, durante un mes y pico, con un éxito también excepcional. Naturalmente que allí está el diabólico y perverso Pinochet. Allí tuvimos todos los días, en el espectáculo del circo de los muchachos, la policía militar haciendo guardia. Se habla de la explotación del niño, de la marginación social. Sonábamos a revolucionarios para el gobierno de Videla en ese momento. Las tanquetas militares entraron en Bahía Blanca cuando estaban actuando los muchachos del circo. Vaciaron el Palacio de Deportes y metieron a los chicos en la residencia con policía durante 3 días. Habíamos sufrido pues 2 atentados. En el último nos destruyeron prácticamente el circo. Tuvimos un secuestro. Yo tuve más de 5 amenazas de muerte. Estuve en el servicio de inteligencia. Decían que si éramos etarras, que si éramos comunistas, que si éramos traficantes de droga. Bueno, nos llamaron de todo. Cuando el concesionario de bebidas refrescantes me traía el recado, me han dicho unos militares cuyo nombre no les digo, que por favor se vayan ustedes del país, porque a otros personajes más importantes que a usted hemos hecho desaparecer. Esta expresión. Pero al principio creí que era una broma. Más tarde temí que una bomba cayese en medio del circo. Bueno, yo creo que el circo ya no se recompuso nunca más. O sea, fue dando bandazos. A lo mejor algún contratito mejor, pero ya económicamente yo creo que no fue ya capaz de levantar cabeza. Desapareció el dinero que había bastante, acabó desapareciendo todo. El problema fue que hubo que enviarlo todo lo que había y lo que no había para Argentina. Por un tema de orgullo, porque si él se hubiera venido de Argentina, hubiera tenido dinero, pero quería quedarse allí, cabezonamente, para recuperar. Vivíamos en Buenos Aires, llevábamos sin trabajar más de un mes ya. Y como no podíamos cumplir con nuestros compromisos en Brasil y en Uruguay, porque teníamos las fechas determinadas, pero eso era para el mes de abril y estábamos en el mes de septiembre. No teníamos medios económicos, entonces se quedó mucha gente ya por Sudamérica y fue una etapa que llegó el circo aquí y había que volverlo a reconstruir. O feito de que os rapaces medrasen foi un dos principais problemas do padre Silva. Despois de facerse cargo da súa formación e de leválos a percorrer o mundo, non foi capaz de ofrecerlles un futuro en Benposta. Había ya un grupo de mayores que decían, bueno, cura, ¿y nosotros qué? La labor que se hacía aquí era altruista, el trabajo de aquí era de todo para todos y claro, no tener ingresos teniendo familia es difícil de... no es compatible. Porque no tienes dinero ni para comprar tabaco, es que no hay dinero ni para eso, ni para vestirte prácticamente, aunque esté, sí, mucho artista, mucha portada, mucha fotografía en los periódicos, pero la realidad es que somos unos pringados. Esa es la sensación que teníamos. Su filosofía a veces era excesivamente radical
y decía que mientras que hubiera niños por el mundo que pasaban hambre, pues justificaba que nosotros no pudiéramos vivir de otra manera. Os rapaces de Benposta, xa grandes, comezan a discrepar das ideas do padre Silva. Tras anos vivindo un soño, danse conta de que fora da carpa os espera unha vida diferente que algún día deben afrontar. El padre Silva hace un circo y le crecen los enanos. Los chavales crecían y entonces se hacían mayores y querían casarse y querían tener un futuro profesional que no encontraban allí y en cuanto había una oportunidad pues se iban. Pero al mismo tiempo siempre te quedaba, joder, es que estamos conociendo el mundo. O sea, no tienes un puto duro, pero es que tú ahora te vas a Orense y vamos, y de pronto decir que vienes de Sydney, entonces con creces se superaban esas carencias. Y sobre todo cuando eres joven te adaptas a todo. Fuera la vida es muy dura, porque aquí vivíamos en una cúpula, en un globo. No nos damos cuenta de la realidad de la vida, y luego cuando sales fuera te das cuenta que te pegan cada hostia de espanto. Y que la realidad de la vida es lo que es, tienes que empezarla. En Benposta, el circo, era la vida, pero era la vida de ensueño, no era la vida real. Y yo cuando dejé el espectáculo, yo regresé de Brasil y estaba perdido porque no sabía por dónde empezar. Yo no sabía que había que comprarse ropa, ni que había que comprarse comida o pagar impuestos. Se marchaban los chavales con una mano delante y otra detrás, chavales que habían estado allí desde los 10 años hasta los 20 y tantos trabajando en el circo. A marcha de algúns dos muchachos obrigou a Benposta e o circo a adaptarse á súa nova realidade. Todas esas personas, que eran la gente que se fue, eran personas que hacían 2, 3, 4, 5 números, o sea, eran artistas muy buenos y muy consagrados y tal, tocó reemplazarlos deprisa con gente con mucho menos preparación. Entonces ya se empezaron a hacer inventos de cambiar el espectáculo de otra manera. No tenía la esencia de lo que era el Círculo Muchachos y el impacto que tenía el Círculo Muchachos cuando en realidad lo era. Yo pensaba que ahora es otra generación y tenía esa sensación de que se adivinaba la cuesta abajo, ¿entiendes? E a costa abaixo comezou. O proxecto nacido en Benposta durou 20 anos máis, pero nunha constante caída. Durante este tempo, o Circo dos Muchachos seguiu realizando xiras por todo o mundo, pero o espectáculo xa pouco tiña que ver con aquel que entusiasmou as xentes dos 5 continentes durante os anos 60 e 70. A principios da década dos 80, o padre Silva tratou de instalar unha sede permanente da Cidade dos Muchachos en Madrid, pero motivos políticos impediron que o proxecto prosperase. As débedas asfixiaron Benposta e obrigaron ao padre Silva a vender parte dos terreos que conformaban a Cidade dos Muchachos. Co tempo, tiveron que facer fronte a un intento de construción dun campo de fútbol nos terreos vendidos, e mesmo recibiron varias denuncias que culminaron coa repatriación dun grupo de salvadoreños ao seu país de orixe, o que deixou Benposta con escasa poboación. Pero o que realmente marcou a fin de Benposta foi un problema no seo da comunidade: as continuas discrepancias entre o padre Silva e o claustro de profesores. Moitos deles foran nenos criados na Cidade dos Muchachos. Non obstante, non todo foron sombras nestes últimos 20 anos. No ano 1986 creouse en Benposta a primeira escola de imaxe e son de Galicia, da que sairían moitos profesionais que hoxe en día traballan no sector audiovisual. Ao longo da súa traxectoria tamén recibiron premios, como a Cruz da Beneficencia de Bélxica, a Medalla da Paz da ONU, o Trofeo Paris Match de Francia, a Espada Samurai de Xapón ou a Medalla ao Mérito das Belas Artes no ano 1994, das mans do rei Don Xoán Carlos. A experiencia de Benposta marcou as vidas de todos os rapaces que por alí pasaron e quedou no seu recordo.
A mí Benposta me lo ha enseñado todo. No es el típico instituto que te da un título. ¿Qué va? Me enseña a vivir. Me enseña a vivir, a buscarme la vida. Es verdad. Fue un mundo, en principio, ideal en el que yo viví, con todos sus fallos, con toda su historia, pero que si mañana se pudiera rebobinar, yo repito, no quito el final, claro, pero yo lo que lo pienso dos veces, claro. O cura a súa vida dedicouna única e exclusivamente a todos os chavales, a todos os nenos, a todos lles quería, a todos por igual, non houve ninguna discriminación. O padre Silva era o pai de todos os rapaces do mundo. El padre Silva para mí pues fue ese ventarrón, levantó del suelo unas sábanas que después se convirtieron en velas, después se convirtieron en alas. He visto morir a mucha gente, muchos amigos míos, en la guerrilla, en las FARC. Yo le agradezco al padre Silva pues que sí, que gracias a toda esa historia yo estoy aquí. Él vivía en su realidad. Él siempre fue Peter Pan para mí. Yo sigo sintiendo muy cercana la presencia del cura. Y bueno, estamos aprendiendo a vivir sin su presencia. No sin él, porque lo tenemos muy cerca, lo tenemos dentro. Pero sin su presencia. Benposta segue sendo unha realidade noutros países como Colombia ou Venezuela, nos que as benpostas que se formaron xa hai uns anos seguen realizando un importante labor social.